Buenas, como verán hoy traigo un contenido bastante particular que no había subido desde el video de Vinland. En este caso realmente espero un poco de todo, burlas, dedicatorias, indirectas, etc. Pero al final del día tales cosas me importan poco. Ahora en este análisis estaré abarcando desde un punto psicológico / filosófico este manga, y poco más la verdad. Eren y su pensamiento. Muchos cuestionan una escena concreta del personaje. Ello tiene varios fallos y malas interpretaciones sumada a la descontextualización. En el primer punto a abordar, se toma una relación de que quien vemos ahí es el Eren actual que ejecuta el retumbar quien causa toda la muerte. Esto está mal, de por sí estas escenas son recuerdos pasados que fueron borrados. En la primera parte se nos presenta a Eren y Armin aún siendo niños, ambos conversan de lo que Eren puede ver en el futuro que les espera. Para hacerlo creíble él mismo comparte algunos de estos recuerdos / imágenes con Armin, quien se denota no es la primera vez que Eren le hablaba de ello comentándole las cosas que ve en su mente, los cuales son hechos ya ocurridos, los cuales como manifiesta no es capaz de cambiar ya que de una forma u otra estos se terminan dando para llegar a un desarrollo que es su verdadero ser. Ello se muestra con lo ocurrido con Bertolt, quien debía morir comido por la antigua esposa de Grisa, pero Eren intentó cambiar esto y de manera inconsciente guió al titán para que ello no ocurriese, pero a su vez ello ocasionó que un intercambio pasara siendo la vida de su madre, esto influenciado por Ymir. Prosiguiendo, cuando va pasando el tiempo se va notando como la apariencia física de ambos cambia en referente a las épocas y desarrollos que van atravesando hasta llegar a la verdadera visión de Eren donde ocurre la infame escena. El problema ocurre es que quien estaba hablando y reaccionando, no era el Eren adulto sino su yo joven que ya conocía esto, y él mismo no sabía siquiera cómo afrontar todo puesto que como él mismo declara él no entiende para nada las acciones de su yo futuro, no sabe por qué es así, por qué perdió el control, pero comprende que es lo que al final realmente quiere, ver muerte. Pero contradictoriamente sus pensamientos se cruzan. Por una parte sabe lo que en verdad hay en su mente y lo que su yo real desea, pero por otra parte no lo acepta completamente, y de hacerlo tendría que renunciar a su yo consciente y todo lo que ama, Mikasa en este caso. Aceptar lo que es su yo real, implicaría en que también la tiene que matar. Lo que presenciamos fue la reacción de un niño que es incapaz de entender lo que en verdad quiere debido a la paradoja en que se encuentra. Eren adulto manipuló el pasado alterando eventos y terminó desgraciándose a sí mismo. En sí mismo creó su propio destino pero a la vez no, recordando que en el mundo de los caminos es un reino atemporal donde las nociones de pasado, presente y futuro se mezclan en una sola y cosas como el tiempo en forma convencional son irrelevantes. Se manifiesta una paradoja de causa y efecto puesto que aquí está la ley universal por excelencia ya que ambas son algo inherentes, puesto que una le da sentido y origen a la otra. Sin efecto no hay causa y sin esta no hay efecto. El segundo punto a abordar es la filosofía con la que se trabaja indirectamente. ¿A qué viene todo ello? La respuesta se encuentra en las propias descripciones que da la obra. El mundo de los caminos es en sí mismo el verdadero inconsciente colectivo, todos están conectados a él y son uno, mentes, cuerpos, almas, pensamientos. En este sale a la luz el verdadero ser, su auténtico yo. La sombra es lo verdadero que existe antes de la consciencia, la personalidad real del individuo reprimida por una máscara consciente que formula sus propios pensamientos e ideas que difieren de su sombra, la cual se encuentra escondido más allá. Ambas son incompatibles en la psique. Se genera la contradicción hipócrita del individuo, puesto que sus acciones difieren de lo que su consciente quiere, matar, en este tener el impulso de hacerlo en el instante, pero al tiempo tal cosa se dispersa de la mente dejándola nuevamente en su consciente. El auténtico tú de pura maldad, quien está fuera de todas las restricciones subjetivas del mundo real.
Eren lo demuestra al negarse a aceptar lo que su yo deseaba hacer. Llega un punto en que dice entenderlo, pero a su vez le aterra y no le gusta, ya que eso va en contra de su pensamiento consciente, que es el amor. Mismamente se disculpa por todas las acciones que él declara fueron erráticas, donde quien las cometió era su yo fuera de control, quien estaba dispuesto a cumplir su deseo de libertad. Cuando habla con Armin en el mar de cadáveres, le menciona que al final ello que ahí se presenta es lo que ya existe en su mente, algo que ya estaba ahí, lo que él quiere que pase pero a la vez no, un dilema el cual finalmente para librarse del tormento lo puso en la decisión de la única persona a la que él consideraba justa para elegir. Él no deseaba morir, ya que detenerse y aceptar las simples experiencias de su yo consciente implicaría ello, pero aceptar su yo real no, y aún así esto tampoco le agrada, exaltando que al final sea lo que sea que escogiera, su única libertad real era la muerte. La libertad de su yo verdadero era la total soledad, la destrucción de todo lo que él considera que le hará daño o lo pondrá en peligro, a la vez que mantiene a salvo a los pocos eldianos, siendo a los únicos que no considera matar de forma directa, al menos los de la isla quienes no lo atacaron. La libertad externa se representa en la visión de fuera, es lo negativo al condicionarse a una autoridad o ley, pero que a su vez el individuo considerada algo positivo. El yo considera la visión del individuo como algo negativo, pero acepta que su libertad interna es la correcta, estar verdaderamente por encima de todo poder. Siempre existirá el dualismo que compone todas las partes del arquetipo. Aceptar la libertad del tú real es aceptar todo aquello que se reprime conscientemente para establecer la falsa libertad condicionada a la opinión de todos los demás individuos. Aceptar ser libre de no estar ligado a ningún concepto moral, político, etc. La risa es la respuesta más común en casi todo tipo de situaciones, al igual que el shock, en momentos de presión, miedo, seriedad, etc. Todas estas situaciones pueden manifestarla, la misma no va acorde a la emoción real del individuo, puesto que se interpreta que solo existen dos risas, buena y mala. Reírse de cosas que están bien y que son a la vista mayorista graciosas, por su contraparte reírse de cosas que están mal y que son sin sentido o terribles a la vista mayorista, ello es un error total. La risa puede representar casi cualquier emoción, dolor, tristeza, odio, consuelo, etc. Es algo que viene de la propia psique inconsciente, una respuesta genuina del ser. No existe una explicación verdadera del porqué, pero sí sabe de forma cierta que asociarla a un único estímulo o condicionamientos es una estupidez garrafal. Cuando Sasha Moreren ríe de desesperación y frustración al reconocer su propia culpa, cosa explicada por su yo niño. Eren renunció a su consciente, a su inocencia, niño, para volverse el retumbar donde ignora todo, dispuesto a matar a todo lo que se le atraviese, incluso si es mi casa, pero el seguro es que los recuerdos quedaron guardados, actuando paradójicamente como un freno. Esto se denota en que Eren les dio muchas libertades para enfrentarlos. Annie pudo seguir usando su endurecimiento y que todos podían usar sus titanes, cosa que Eren pudo haber negado, como el mismo Armin y Zeke afirman, y Mir les pudo haber quitado la capacidad en cualquier momento, al igual que el hecho de dejar que las almas los ayudaran de aquellos caídos en batalla. Retomando parte de su yo consciente que se niega a aceptar el inconsciente verdadero para el caso y verdadero C, que era todo lo opuesto a su yo consciente, quien era visto como asesino, destructor, entre otros. Su sombra era alguien totalmente devoto a su causa consciente, claro, aún manteniendo la causa de matar, pero siendo más calmado, más apacible, no desea generar un dolor. Con mi casa es todo diferente. Esto aplica a Ymir por igual. Mi casa se vio envuelta en el dilema de ser incapaz de entender a la sombra de Eren al no poder aceptar que ya no es el consciente que ella denominaba como su amigo, siendo ello un falso. Al final logra aceptar la verdad y confronta a ello matando a la sombra, pero no a Eren.
Explicándolo de manera más simple, cuando decapitó a Eren no lo hizo pensando en odio, ira o alguna emoción negativa, sino más bien en un deber, en la decisión que se le fue impuesta a tomar por el bien mayor, pero a su vez pese a matarlo aún no dejó de amarlo. Esto se puede ver reflejado en nosotros, aceptar la muerte de un familiar pero no olvidarlo al mantener dicho amor que se le tiene, pero aún así comprendiendo su verdad de morir, aceptando la realidad, lo que tanto anhelaba Ymir, saber que después de todo amargamente pudo haber tenido una mejor vida si dejaba morir al rey. Y con los Ackerman ocurre igual, sus sombras son la devoción completa hacia la familia real y aquellos con los que forman vínculos emocionales fuertes, actuando de forma inconsciente para proteger ellos sin siquiera ser conscientes de sus propias reacciones. Al final aceptó su propia libertad emocional, pero sin dejar su amor por Eren. El último punto es el meme de la paloma, la cual es tomada como la reencarnación de Eren, cosa que es falsa, y la escena de esta es algo metafórico que viene en referencia a nuestra realidad. La paloma es el referente de la aceptación, la calma, y el poder sentirse seguro de que un mal ya transcurrió. Zafándole un poco la bufanda a Mikasa, solo le señala que es libre, que ya no depende de Eren para ser ella misma, para sentirse bien, ahora está en paz con sus pensamientos y sentimientos al haberse aceptado. La bufanda era algo que simbólicamente la ligaba a Eren desde que se la dio, tomando como algo preciada que nunca retiraría siendo su vínculo, y que esta no se la retirara completamente solo refleja que nunca olvidó su amor por Eren, de ahí que incluso fue enterrada con esta, pero la metáfora es que la misma ya no estaba ajustado a su cuello como una cadena que la obligaba a quedarse en un lugar. Posterior vemos el ciclo humano repetirse, que es el vivo reflejo de nuestro mundo. Eren, quien fue el enemigo de todos, sirvió como el puente que alivió el odio hacia los eldianos regularmente, pues quienes lo mataron fueron eldianos. La humanidad siempre necesitará algo a donde reflejar sus negatividades y pensamientos para poder convivir, y aún así esto tarde o temprano se va y se necesita el generar otro. En este caso se olvidó todo lo ocurrido con los titanes y construyeron armas para matarse nuevamente. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, los conflictos actuales de forma real no les importan los hechos antecesores, solo la necesidad de hacer. Ese es el principal problema, interpretar las cosas basados en el populum o lo más básico ignorando su contexto, lo de Eren y su reacción infantil con lo de Mikasa, pero ¿qué puedes esperar? Es literalmente un niño que vio cómo se convirtió en un genocida odiado por todos y que por su culpa aquellos a los que llegó a apreciar mueren, un niño viviendo los recuerdos de un adulto, y de ahí mismamente lo dice, estaba dispuesto a borrar ese recuerdo de Armin y él hablando de ello, para no atormentarse y al final dejar la última decisión en Mikasa. Lo de la paloma es aún más absurdo, puesto que apenas es una simple metáfora que no repercute más, y bueno, que se puede esperar de la gente sobreestimando sus propias expectativas a algo inalcanzable, de que terminara como un shonen genérico, una estupidez que solo sea de pura muerte donde dan el bueno o malo, algo de lo más simplista, y si ellos mismos les pides reescribirlo ni siquiera podrán expresar esas tontas expectativas que tenían, porque no son capaces de apreciar nada. La misma cualidad de una persona que se aburre de leer por un par de minutos un libro y no analiza o hace correlaciones. El mero hecho de hacer preguntas mentales en diversas cuestiones es una forma pasiva de filosofar que al parecer pocos aún conservan. Quedarte en una única cosa no vale a nada si no investigas o tratas de entender la otra parte. Esto lo he hecho muchas veces con muchas obras y personajes. La diferencia de esta es que hay algunas que verdaderamente son mediocridad pura, que por más que se le busque una base reflexiva el propio autor contradice dichas bases al hacerlo. No se puede asumir nada, ley de no contradicción. Por más décadas, siglos y miles de años que transcurran, gran parte de la humanidad seguirá atrapada en la caverna solo creyendo en las sombras.